¿Qué es el ciclo del agua? Se conoce como ciclo del agua o ciclo hidrológico al proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos que forma la hidrósfera. Constituye uno de los circuitos biogeoquímicos más importantes del planeta Tierra, en el cual el agua sufre una serie de desplazamientos y transformaciones físicas, por el cual va atravesando por los tres estados de la materia, como lo son el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Por otro lado, el agua es una de las sustancias más abundantes del planeta. De hecho, este cubre la mayor parte de este, por lo que es conocido famosamente como el planeta azul, ya que desde el espacio exterior se ve lo brillante de este. En la Tierra, la fracción más grande de agua se encuentra en estado líquido, que es un 71% de la superficie terrestre, la cual está cubierta por agua líquida, de la cual el 97% corresponde a aguas saladas que se encuentran distribuidas en los diferentes océanos a nivel mundial. En el ciclo hidrológico intervienen diversos factores ambientales como el viento y la energía solar. Como todo ciclo, no inicia realmente en ningún punto determinado, sino que se trata de una continuidad de procesos que se repiten sucesivamente. Solo a efectos de poder explicarlos se le pone un punto de inicio. El ciclo del agua es vital para el mantenimiento y la estabilidad de nuestro planeta, no solo para la vida, sino también para la regularidad del clima, la temperatura mundial y otras condiciones que determinan la realidad planetaria. Si este ciclo por alguna razón se detuviera, los efectos serían catastróficos. Las regiones calientes tardarían mucho más en enfriarse, el agua se estancaría en los lagos y océanos y todas las formas de vida sufrirían consecuencias. Dentro del tema del ciclo del agua encontramos algunos puntos muy importantes, como lo son el primero, que es la mayor parte del agua de la Tierra es agua salada en los océanos y solo una pequeña fracción del agua es agua dulce, de fácil acceso para los seres humanos, y esta es la necesaria para la supervivencia de los seres vivos. Por otro lado, el agua que se encuentra en la superficie de la Tierra circula rápidamente, pero mucha de este agua del planeta se encuentra en el hielo, los océanos, los depósitos subterráneos, y esta circula lentamente dentro de él. El ciclo del agua es complejo, involucra cambios en el estado físico del agua, así como el movimiento de las mismas a través de los ecosistemas. El agua subterránea se encuentra entre las partículas del suelo y las grietas de las rocas. Los mantos acuíferos son depósitos de agua subterránea que a menudo se aprovechan por medio de pozos. El ciclo del agua se compone de las siguientes etapas sucesivas y simultáneas que se repiten sin cesar entre sí, unas con las otras. Entre la primera encontramos la evaporación. Esta es donde el agua líquida de los océanos y otros cuerpos de agua se evapora y pasa de un estado líquido a gaseoso, gracias a la acción de la luz solar y al calentamiento diario de la Tierra. Los seres vivos también constituyen el proceso de evaporación a través de la transpiración en el caso de las plantas y a través de la sudoración en el caso de los animales. Los océanos brindan un 90% del vapor del agua que hay en la atmósfera, mientras que los seres vivos, especialmente las plantas, aportan otro tanto. Los lagos y ríos aportan un porcentaje menor y otro aún menor los glaciales y hielos marinos, que al estar en climas muy fríos, para convertirse en agua se subliman en lugar de evaporarse, pasan de un sólido a gaseoso directamente. En este proceso o en esta etapa de condensación, lo que sucede es lo siguiente: el agua de la atmósfera se desplaza a enormes distancias al esparcirse por los vientos en distintas direcciones. Cuando el vapor del agua llega a altitudes mayores,
la temperatura más baja le permite condensarse, es decir, esta recupera su forma líquida y forma gotas de agua que se acumulan en las nubes, cada vez más oscuras a medida que contiene más y más gotas de agua. Precipitación. Cuando las gotas de agua contenidas en las nubes son ya lo suficientemente grandes y pesadas, rompen su estado de equilibrio y se producen las lluvias o precipitaciones. Por lo general, el agua cae en forma líquida, pero en ciertas regiones y condiciones climáticas donde las temperaturas son menores, puede hacerlo en forma más o menos sólida, como nieve, escarcha o granizo. Infiltración. El agua que alcanza el suelo terrestre penetra por ella y se transforma en agua subterránea. La cantidad de agua que se filtra por la superficie depende de distintos factores, como por ejemplo la permeabilidad del suelo, la pendiente y la cobertura vegetal de la región. El agua puede volver a la atmósfera por evaporación o ser incorporada a distintos cuerpos de agua superficiales. En esta etapa, el agua líquida se moviliza cuesta abajo por la superficie del terreno a través de diversos métodos. La escorrentía es capaz de generar erosiones y transformar sedimentos. Hay algunos parámetros que afectan a la escorrentía. Entre ellos encontramos la intensidad de la precipitación, la capacidad de infiltración de una superficie particular, la condición hidráulica a la que se encuentra el suelo o la roca y las características hidráulicas del suelo o roca. La comparación entre estas variables permiten obtener información sobre los procesos que se pueden desarrollar. La escorrentía es una de las principales causas de erosión a nivel mundial y puede ser particularmente dañina en suelos poco permeables como los suelos arcillosos y en zonas con una cubierta vegetal escasa. En la circulación subterránea, al igual que en la escorrentía, el agua se mueve a favor de la gravedad, hacia donde está inclinado el suelo. En este caso, el agua se filtra a través de los poros de la tierra y luego se desplaza por el subsuelo, en ocasiones incluso a través de rocas permeables. La circulación subterránea es la circulación del agua por debajo de la superficie. Se produce a favor de la gravedad como la escorrentía superficial, de la que se puede considerar esta una versión. Fusión. Se refiere a la transformación del agua de su estado sólido a líquido, cuando se produce el deshielo. Así, el derretimiento de los hielos en las estaciones cálidas, como ocurre en los polos y en las regiones continentales heladas, devuelve el agua a su punto inicial del ciclo. Solidificación. Consiste en el pasaje del agua desde su estado líquido a sólido y ocurre cuando las temperaturas son menores a 0 grados. El proceso de solidificación puede darse en las nubes, dando lugar a la formación de nieve o granizo, y también sobre las superficies de lagos o ríos cuando las temperaturas son lo suficientemente bajas. ¿Por qué es importante el agua? El agua es extremadamente importante para los seres vivos. Más de la mitad del cuerpo del ser humano, es agua, y si analizamos las células encontraríamos que estas están compuestas por un 70% de agua. Así que nosotros como seres humanos, como la mayoría de los animales terrestres, necesitamos una fuente confiable de agua dulce para sobrevivir. El 97.5% del agua de la Tierra es salada, más del 99% del agua restante está en depósitos subterráneos o en forma de hielo. Así que menos del 1% del agua dulce se encuentra en lagos, ríos y otras formas de superficies disponibles.
Ahora tenemos que el ciclo del agua impulsa otros ciclos. El ciclo del agua es importante por sí mismo y los patrones de circulación del agua y la precipitación tienen grandes efectos en los ecosistemas de la Tierra. Sin embargo, la lluvia y el escurrimiento superficial tienen una función en la circulación de varios elementos, entre estos el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En particular, el escurrimiento superficial ayuda a estos elementos a moverse de los ecosistemas terrestres a los acuáticos. Primero, disminuir el gasto de agua, disminuyendo su consumo o reciclando y reutilizando al máximo el suministro. Segundo, extraerla con el menor deterioro posible de los ecosistemas, es decir, dejando una parte para el desarrollo normal de los ríos, humedales y acuíferos subterráneos. También podemos devolverla a las aguas naturales en condiciones aceptables para que el impacto sobre los ecosistemas sea mínimo, lo que en términos antropocéntricos y para el caso de las aguas superficiales se acostumbra a medir como calidad suficiente para que permita el baño y evite graves pérdidas piscícolas. Para ello, la mejor solución es contaminarlas lo menos posible en su uso y poder luego proceder al tratamiento de depuración. Cuarto, realizar esta depuración o descontaminación con un mínimo gasto energético e impacto ecológico al planeta. Ciclo del agua. En la naturaleza contamos con el sol como fuente de energía primaria. Así el sol calienta nuestro planeta. Y la superficie del agua se calienta y el vapor de agua pasa a la atmósfera, creando nubes. Entonces el agua contenida en las nubes se condensa y más tarde se precipita. Una parte del agua se filtra en el suelo, hasta llegar a los ríos subterráneos y finalmente el agua llega al mar. La parte del agua que no se filtra llega a lagos, ríos y manantiales de la superficie. Una parte de esta puede evaporarse mientras que el resto sigue cauces hasta llegar al mar. Este ciclo o rueda se reinicia una y otra vez. Es un proceso interminable que favorece nuestras vidas.